Bueno, está en línea el fiscal, el doctor Marcelo Romero. Doctor Romero, buen día, ¿cómo le va? Buen día, gusto saludarla, José Luis. Gracias, igualmente. Bueno, Zaffaroni no deja de darnos sorpresas, doctor. El hombre que demolió la lógica del proceso judicial en la Argentina, cito una perlita de su pensamiento, ¿no? Si es a oscuras no hay violación, no deja de sorprender y no solo plantea la existencia de presos políticos en la Argentina, sino plantea que en un eventual próximo gobierno del dúo Fernández-Fernández habría que impulsar una revisión de dichas causas. Para esto, digo, hay que vincularlo sí o sí con una reforma constitucional, ¿no? Sí, hay que destruir la República, porque en realidad si una ley va a revisar la sentencia de un juez, es que ya no seremos más una república, seremos otra cosa. Si el pueblo lo decide por Asamblea General Constituyente, bueno, será una cuestión, pero que lo diga Zaffaroni como el autoconvencido que es gurú del derecho penal argentino realmente es pavoroso. Pavoroso porque se trata, no es un juez jubilado, como se dice por ahí, es un juez en plena actividad, nada más y nada menos, en el Tribunal de Justicia Continental más importante, es decir, Uh-huh, el Tribunal Internacional, Interamericano, perdón, de Derechos Humanos. O sea, uh-huh. no es que está jubilado, que está en su casa tirándole maíz a las palomas, está en plena actividad, aunque, bueno, causa sorpresa que siendo un juez en actividad, siga siendo el asesor principal de la señora expresidente, ¿no? Y con militancia política abierta y creo que descarada. Esto que dijo es un nuevo disparate, que se vienen sumando a otros, pero este creo que es tal vez el más grave de todos, porque como decíamos al principio, atenta contra la arquitectura republicana. Más allá, y esto me ha entrevistado varias veces, yo no soy un defensor acérrimo del Poder Judicial ni trato de instaurar defensas corporativas, ¿no? Uh-huh. Integro el Poder Judicial y sé que hay muchísimo por criticar y seguramente hay muchas sentencias que están para revisar, pero justamente por los mecanismos que prevé la propia Constitución, que son las instancias jurisdiccionales, incluyendo la propia Corte Interamericana que Zaffaroni integra. No hay que hacer ninguna ley, es un disparate lo que dice. Bueno, a mí me parece que últimamente han hecho de la cuestión del disparate una cuestión central. El interrogante es si han perdido vinculación con la lógica, con el sentido común, porque no se puede escindir los dichos de Zaffaroni de los dichos de Alberto Fernández cuando hace directamente un punteo de aquellos jueces a los que entiende se les debería pedir cuentas, ¿no? Sí, en el caso del señor Fernández, que es abogado y profesor de Derecho Penal. O sea Ujú, que sí, coincido con usted, que el absurdo parece ser la bandera. Yo espero que esto no tenga ni siquiera consideración en los cenáculos jurídicos argentinos, que me hubiese gustado una reacción un poco más severa por parte ujú. de los académicos, de las universidades, del propio Poder Judicial. La Corte se ha expedido tardíamente, la semana pasada, Sí. pero bueno, como todo acá, ¿no? Tenemos cierta espoleta de retardo para reaccionar. Estas son declaraciones antirrepublicanas, no directamente que uno puede no coincidir o disentir, sino que son antirrepublicanas, atentan contra la convivencia democrática, generan temor, porque no lo dice un estudiante de abogacía, lo dice un juez internacional, lo dice un candidato a presidente. Hay algunos intelectuales que se han sumado, entre ellos el editor Mempo Giardinelli, no sé Ujú. qué formación jurídica tiene, pero es una persona que mucha gente lo lee, que mucha gente compra sus libros. Y bueno, tendríamos que alzar mucho más fuerte las voces de alerta, ¿no? No ya en contra, no ya porque esto no se puede disentir en esto. Ujú. Esto directamente hay que aborrecerlo, ¿verdad? Pero bueno, acá estamos. Sí, sí, bueno, por supuesto. Digo, en el largo trabajo, diría, la inmensa tarea que tenemos los contemporáneos por reconstruir los criterios como república, democracia, ¿no? Porque hay que decirlo también que en el plano histórico la democracia culturalmente todavía es quizás un objeto extraño a la cultura argentina. Sí, Este, sí, coincidimos, lamentablemente. Otra frase que se está repitiendo demasiado es la de frase de presos políticos. claro. Es una falta de respeto gigantesca a los verdaderos presos políticos que existieron en épocas oscuras de la República Argentina, no solamente la última, sino otras anteriores, Claro. y comparar
esas personas que estaban detenidas sin juicio, sin proceso, sin acusación fiscal, sin un juez que controlara las garantías constitucionales, con personas que están sometidas al proceso con todas las garantías constitucionales y sospechadas, son inocentes hasta ahora, pero sospechadas de graves delitos de corrupción, es realmente una afrenta, ¿no? Una afrenta histórica a esas personas que no tuvieron esos derechos que sí tienen las personas que están hoy sometidas al proceso. Son inocentes, hay que destacarlo, pero hay graves sospechas que justifican su prisión preventiva, por eso están presos. Sí, yo sé que hay en sordina y como los tiempos, muchas veces la gente adapta lo que dice en público a los tiempos que corren. Yo escucho muchos colegas suyos, algunos de ellos funcionarios, otros abogados de la plétora, que no están de acuerdo con algunas de las prisiones preventivas, ¿no? Y creo que el objetivo central del marco constitucional argentino es la protección de la libertad. Lo que ocurre que hay un deseo de una vindicta pública y también hay un tema que vuelvo a lo cultural. No sé si es un tema argentino, a lo mejor pasa en todos lados, pero en general el ciudadano a pie solo percibe que el castigo está funcionando cuando el sujeto objeto de la mirada pública está detrás de las rejas, si no la sensación es que nunca pasa nada. Sí, es un buen punto. El tema de las prisiones preventivas antes de la sentencia definitiva es un tema discutible. Eso sí se puede discutir, por supuesto que se puede discutir, eso sí se puede revisar, pero siempre dentro de la instancia judicial. Claro. Es decir, No. discutamos si la prisión preventiva es ajustada. De hecho, discutamos la prisión preventiva, porque se ha discutido varias veces. La Corte ha sido reiteradamente concreta en esto de que sí es constitucional. Pero bueno, nada impide que se vuelva a discutir una vez más si la prisión preventiva es repugnante o no al texto constitucional. Ahora, eso, convertir esa discusión jurídica, técnica, totalmente válida, en transformar a las personas sometidas a procesos en presos políticos, hay un abismo, ¿verdad? No, más vale que sí, más vale que sí. Quería preguntarle por otro tema. Ayer Sí. vi que Usina de Justicia, a la cual usted pertenece, adhiere, se expresaba con fuerte disgusto sobre el hecho de que la muerte de esta niña, Leonela, yo lo tengo muy presente, le explico por qué, porque esa cría que falleció en Buenos Aires atropellada por un vehículo que venía de contramano en un contexto muy fuerte, es nacida en el mismo pueblo que mi mujer, ¿no? En Tres Algarrobos. La gente está devastada, la verdad que el pueblo entero está devastado. ¿Qué diferencia haría en cuanto al marco de lo que podría ser la punición del responsable, el taxista en definitiva, si esto en vez de ser un juicio abreviado va a un juicio oral y público de debate que no sé si hubiera correspondido con jurado o no? Sí, en realidad lo que sucede en un juicio oral y público con debate es eso, ¿no? Es la discusión de la prueba, es la discusión de los elementos de convicción, es la discusión también de los elementos de la defensa. El juicio abreviado es un contrato procesal en donde se acuerda la pena y, bueno, el juez, si está en los límites racionales del mínimo y el máximo del Código Penal, no tiene otra salida que cesar ese pacto y, bueno, y condenar a la persona a la pena establecida. Es una cuestión tal vez filosófica, ¿no? Es decir, que el juicio se pueda debatir públicamente, que se puedan establecer cuáles son los elementos de convicción, pero también tenemos que decir que el juicio de está previsto en el Código Procesal Penal, en los códigos procesales penales de casi todo el país, y es una salida legal que no viola ninguna norma fundamental, ¿no? Se ha criticado el juicio abreviado como una suerte de pacto extorsivo para el imputado, pero también la Corte ha dicho que es perfectamente constitucional y es una solución que se utiliza en muchísimos países del mundo, ¿no? La famosa negociación del fiscal con el imputado y su defensor para dar una pena que por lo menos, o por lo general, mejor dicho, por lo general, es significativamente menor a un juicio pleno. Sí, bueno, en este sentido hay que decir que esto viene de la practicidad del derecho sajón y de una evaluación, sobre todo en Estados Unidos, donde los tipos dicen, bueno, un juicio me cuesta tanto dinero, inquiere tanto tiempo, en cambio si hago un abreviado le ahorro todo este dinero al Estado. La verdad que eso Sí, arrancó por ese lado, ¿no? exactamente. Es exactamente la raíz que tiene el juicio abreviado. Hasta el momento ha sido declarado constitucional por nuestros tribunales superiores. Doctor Romero, como siempre, gracias por la ilustración, muy amable, buena jornada. No, un placer. Hasta pronto. Hasta pronto. Bueno, al fiscal Marcelo Romero, hablamos de estos temas, 8